En este video vamos a ver las distintas formas de expresar la ecuación de la recta. En el video anterior vimos que la pendiente de un segmento estaba dada por la tangente del ángulo que forma con el eje positivo de las X y que se podía calcular con el cociente entre la diferencia de las coordenadas en Y sobre la diferencia de las coordenadas en X. Esa pendiente también corresponde a la recta que contiene ese segmento que va desde A hasta B. En este caso podemos tomar un punto C que pertenezca a la recta, cualquiera, de coordenadas XY, y la expresión anterior de la pendiente se puede igualar a la expresión de la pendiente entre A y C. Y queda la igualdad entre dos expresiones que es la misma pendiente. A esta expresión se la llama expresión cartesiana de la recta. De la expresión cartesiana se deduce la fórmula que habitualmente utilizamos para hallar la ecuación de la recta dados dos puntos. El cociente entre las coordenadas del punto A y B es la pendiente. Entonces de esta manera vemos otra expresión conocida que es la ecuación de la recta dado un punto y la pendiente. Operando sobre esta ecuación llegamos a la forma explícita, o la más común de ver, y igual a mx más b, desde la cual se puede agrupar todos los términos en un miembro, igualarla a cero, y obtenemos la forma implícita o general. A partir de acá también se puede igualar la expresión a 1 de esta manera y obtenemos la forma segmentaria o reducida. En esta forma lo que obtenemos es un denominador p de la variable x y un denominador q de la variable y, que ambos representan la intersección con los ejes. P es la intersección con el eje X y Q la intersección con el eje Y. Como ejemplo tenemos
Después del ejemplo, considerando que la distancia que hay entre las coordenadas en X la llamamos D1 y la distancia que hay entre las coordenadas en Y la llamamos D2, podemos decir que ese segmento tiene algo que ver con la ecuación de la recta. Llevamos ese segmento al centro de coordenadas y de esa manera obtenemos un vector de coordenadas D1 y D2. Ese vector es paralelo a la recta y tiene una longitud igual a la longitud entre A y B. A ese vector se lo llama vector director asociado a la recta, de coordenadas D1, D2. Conociendo el vector director, podemos decir que la recta está representada por todos los pares ordenados XY iguales a el punto conocido de coordenadas x1, y1 más lambda, que es un valor real, por las coordenadas del vector director. A esta expresión se la llama ecuación vectorial paramétrica. Hay una manera de encontrar cada coordenada de la recta en base a el vector director. Esa manera es representar la recta por esta expresión, donde x es igual a la coordenada en x del punto conocido más el valor real lambda por la coordenada en x del vector director. Y la coordenada en y es la coordenada en y del punto conocido más el producto entre el valor real lambda por la coordenada en y del vector director. A esta ecuación se la llama ecuación cartesiana paramétrica. De esa expresión, despejando lambda en ambos parámetros, podemos decir que la diferencia entre un valor x cualquiera de la recta menos la coordenada en x del punto conocido sobre la coordenada en x del vector director es igual a el valor de y menos la coordenada en y del punto conocido sobre la coordenada en y del vector director. Esta igualdad se la llama ecuación simétrica. Continuamos con otro ejemplo.
Dado dos puntos, A y B, de coordenadas 1, 3 y 6, 7, a las que llamaremos x1, y1, x2, y2, la recta R que pasa por A y B, entonces queda representada por estas cuatro distintas ecuaciones. Las cuatro ecuaciones representan a la misma recta. Teniendo en cuenta el punto P, de coordenadas 5, 4, son las coordenadas del B. Y a partir de ese vector director, tenemos tres posibles expresiones de la recta. La expresión vectorial paramétrica, que ambas son valederas porque sabemos que el punto 1, 3 y el punto 6, 7 pertenecen a la recta. Lo mismo pasa con la expresión cartesiana paramétrica, que tenemos dos posibilidades porque conocemos dos puntos de la recta. Y lo mismo para la simétrica. Ahora pasamos al tema haz o familia de rectas. Un haz de recta es la totalidad de las rectas del plano que cumplen con una condición. Por ejemplo, en el primer gráfico vemos que son las rectas del plano que contienen al punto P de coordenadas menos 2, 3. En el otro caso, son todas las rectas del plano que tienen una única pendiente. En este caso, 5 octavos. Y en este ejemplo, son todas las rectas del plano cuyo vector director es U de coordenadas 2, menos 5. Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Podemos decir que dos o más rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales. Todas las rectas que tienen la misma pendiente se las considera paralelas. Y dos rectas son perpendiculares cuando la pendiente de una es opuesta y recíproca de la otra. En este caso, la pendiente 3/4 y menos 4/3 son opuestos y recíprocos. Entonces podemos decir que las ecuaciones de estas dos rectas nos dice que son perpendiculares. Ahora vamos a ver otro tema. Tenemos en esta oportunidad una recta R, un segmento OA perpendicular a la recta R, un ángulo alfa de la recta de inclinación, un ángulo omega de inclinación del segmento P, un punto A de coordenadas x1, y1,
Sabemos que P es mayor o igual que 0. Las pendientes son opuestas y recíprocas. El ángulo omega va de 0 a 360 grados. Que las coordenadas x1 y y1 en base a el ángulo omega y el segmento P se pueden calcular de esta manera. Y sabemos que la tangente de omega es igual a menos 1 sobre la tangente de alfa. Alfa es omega más pi sobre 2. Entonces la tangente de alfa es menos 1 sobre la tangente de omega, reemplazando por equivalencias trigonométricas, decimos que la tangente de alfa es menos coseno de omega sobre seno de omega. Utilizando todos estos datos y partiendo de la ecuación de la recta, dado un punto y la pendiente, reemplazamos las coordenadas del punto por P por seno de omega y P por coseno de omega, y la pendiente por menos coseno de omega sobre seno de omega. Y la expresión nos queda con datos referidos a el segmento perpendicular. Multiplicando ambos miembros por el seno de omega, distribuyendo y resolviendo, agrupamos todos los términos que tienen x y y en el primer miembro y los que tienen la longitud del segmento en el segundo. Despejamos, igualamos a 0 y tenemos la expresión en forma normal de la recta. Esta es la forma normal de la ecuación de la recta. Por ejemplo, dada una recta con una inclinación de 115 grados, determinar la ecuación de la recta en su forma normal si se sabe que el punto A que pertenece a ella se encuentra a una distancia del origen de 4 unidades de medida. Con estos datos podemos obtener que si alfa es 115 grados, omega tiene una amplitud de 25 grados. Sabemos que la forma normal de la ecuación de la recta es esa expresión. Entonces, reemplazando, tenemos que esta es la forma normal de la ecuación de la recta, que tiene un ángulo alfa de 115 grados y está a una distancia del origen de 4 unidades de medida. Gráficamente está representado por este gráfico.